Bueno, nuevamente buenas tardes, Abraham. Espero que estés muy bien. Bienvenido a esta nueva sesión de la clase de Seminario de Investigación 1. Durante la clase de ayer hablamos un poco sobre los enfoques o sobre los enfoques o los métodos de investigación en ciencias jurídicas, porque pues desde nuestro programa o desde nuestra formación como futuros abogados reconocemos que es importante la investigación, reconocemos que es importante aprovechar los métodos de investigación para poder llegar a construir conocimiento y aportar a la disciplina de una mejor manera. En ese orden de ideas, pues nos habían quedado pendientes dos preguntas de reflexión para que tú las analizaras ahí con la almohada mientras trabajabas en el quiz, en el que espero que te haya ido muy bien. Yo no he podido revisar las preguntas de respuesta corta, pero pues en cuanto la otra semana que la revise ya te cuento para que veas la nota en el campus. Y esas dos preguntas que nos habían quedado eran la primera, pues cuál de los enfoques vistos en clase y analizados en el texto te parecía a ti como el más adecuado o el mejor desde el campo del derecho, y en cuál de esos crees tú que se enfocaría tu propuesta, tu proyecto, tu idea de investigación. Entonces, arranquemos por ahí con esas reflexiones para después poder entrar a hablar, a que me cuentes qué más ha pasado con tu tema de investigación. Entonces, pues adelante. Vale, profe, gracias. Ante esa primera pregunta, considero que los tres enfoques son muy importantes, pero si tuviera que clasificarlos en grado de importancia de mayor a menor, diría que el primero de ellos es el jurídico social, porque considero que, eh, como respondí en alguna de las preguntas anoche, la institución, la sociedad como institución humana, es como el punto de partida, el génesis, el núcleo fundamental para iniciar cualquier proceso de investigación. También, lógicamente, lo es la doctrina que se haya forjado a lo largo de los años respecto a determinado tema. Y pues la corriente filosófica, por supuesto, también juega un papel importante en la forma en cómo se piensan las cosas y seguidamente cómo se solucionan. Pero entonces, la más importante para mí en este caso sería la jurídico-social. Y frente a la segunda pregunta, ¿cuál de los tres enfoques de investigación jurídica es más aplicable a mi interés de investigación? También diría que para lo que he planteado desde el comienzo, el enfoque jurídico-social es el más importante, puesto que de ahí es donde puedo recoger insumos para conocer cuáles son las características del problema y de ese modo pues llegar a darle una posible o unas posibles alternativas de solución. El campo jurídico doctrinal no tiene mucha aplicación porque he estado leyendo eh, norma, jurisprudencia al respecto y hay muy poco frente a ese tema de la cremación en Colombia. Así que me voy con el jurídico social para la segunda pregunta. En cuanto a la parte filosófica, jurídico-filosófica, pues sí hay un contraste ahí enorme al momento de que tengamos que definir si a una persona la inhuman o la creman, puesto que esto se convierte en un conflicto eh, entre la cultura y el medio ambiente. En este momento en Colombia creo que, según unas cifras que he leído, va ganando el aspecto cultural, pero eso tiende a cambiar. Eso tiende a cambiar necesariamente. Entonces, la segunda sí me cierro con que el de los tres, el más importante, sería el jurídico social para efectos de mi investigación. Y esto lo que nos prueba y lo que nos demuestra una vez más es que el derecho también, al igual que la ciencia política, que la sociología, que la antropología, que las relaciones internacionales, es una ciencia social que
busca entender, estudiar, analizar, determinar el porqué de los comportamientos humanos y de ahí que pues haya que estudiar in situ también, haya que tener esa doble militancia, como por decirlo de alguna manera, como lo hablábamos la semana pasada, de ser investigador y objeto de estudio a sí mismo dentro de los grupos societarios que estudiemos. Y sí, bueno, esa dicotomía, esa disyuntiva entre cultura y medio ambiente va a ir cambiando evidentemente en la medida en que las generaciones vayan cambiando, como lo decías tú ayer, las generaciones, una o dos generaciones que vienen atrás de nosotros son chicos cada vez más conscientes de la importancia de, del medio ambiente, de la importancia de conservar el planeta, de ser responsables no solamente con nosotros mismos, sino con el planeta en general, eh, para preservarlo de alguna manera o para mitigar los efectos del cambio climático. Y cada vez son menos religiosos, menos apegados a esa religiosidad y a ese conservadurismo que tienen también las generaciones como la nuestra o como la de nuestros papás, la de nuestros abuelos, que son las que nos preceden a nosotros. Teniendo y empezando con esa reflexión que tú ya, yo creo que ya empezaste también con ese momento, te voy a dar 4 minutos, 3 minutos para que organices tus ideas y me cuentes cómo has avanzado en esa idea de investigación que me planteaste la semana pasada. Perfecto. Bueno, la semana pasada tú me habías contado que querías investigar sobre todo el tema de la muerte en Colombia y lo costoso que es morir en este país. Me hiciste unas preguntas que si yo sabía que era la cremación y otros dos términos que ya en este momento no me acuerdo porque tengo un poco de mala memoria. Eh, ¿Cómo hemos avanzado con eso? ¿Qué más has leído? ¿Qué más opiniones has recogido que te hayan llevado a confirmar que ese es el tema de investigación que quieres abordar o a desistir de él y a abordar otro? Ok, profe. Pues he estado hablando, como lo decías, como lo decíamos hace un momento, con mi insumo, que son mis congéneres, los ciudadanos, las personas, la sociedad. Y la verdad es que cada vez que pregunto, digamos que estoy más seguro de que este es un buen tema, de que a la mayoría de las personas les pasa lo mismo, es decir, que contratan un seguro funerario, pero en el camino se van dando cuenta que les cubre solamente algunas cosas, no todas, y pues eso en el camino se va volviendo un tanto tortuoso, no solamente por los costos económicos, sino por que hay que estar presente en algunas diligencias un tanto bochornosas, como la exhumación de los cadáveres, la posterior incineración y luego el traslado a unos cenizarios. Así que es una cosa que no se explica bien en su momento, digo, al momento de adquirir estos seguros. Y como hay tal vez poca o muy reducida regulación legal al respecto, pues estas compañías funerarias, digamos que aprovechan el vacío de la norma, eh, el vacío que no ha sido cubierto y proceden proceden, digamos, de conformidad a su beneficio particular. Entonces he estado buscando precisamente lo que hubiere sobre muchas normas de esas, pero escasamente hay una resolución del año 2009 donde reglamenta la prestación de los servicios de los cementerios, los clasifica, dice qué delimitación deben tener y qué infraestructura es la adecuada para este fin. Eh, Da un glosario de términos relacionados con la muerte, pero nada en concreto,
respecto a los servicios funerarios y la forma en que se prestan y las cláusulas o el clausulado que cubre o no al tomar una póliza de estas. Entonces, en ese sentido, pues sí considero que desde ahí partiendo para mi carrera, pues es un buen tema de estudio, porque se supone que eso hace parte de un contrato y pues como un contrato debe quedar todo muy especificado para el tomador. También estuve indagando respecto a, bueno, ¿cuándo fue que llegó eso a Colombia? O de dónde vino la cremación, y pues me encontré que la cremación es una cosa que tiene sus primeros registros por ahí en el año 3000 antes de Cristo, que está muy relacionada con un dios, esto lo leí ayer en la mañana, que se llamaba Taranis, que es el dios que representa la inmolación a través del fuego. Desde ahí, entonces, culturas como los celtas y otros adoptaron esta forma de, digamos, perpetuar la existencia, porque pues para ellos no era solo un cuerpo, sino que tenía un alma. Entonces lo que se descomponía y lo que se cremaba era el cuerpo. Y pues es un asunto que tiene un contexto histórico bastante amplio, eso sí. De ahí para dar un salto aquí a Colombia respecto a la parte ambiental, ya ahora, ya no tanto la historia, sino la parte ambiental, pues Colombia aceptó y ratificó, y ahí sí, tú que eres internacionalista me darás la razón o me corregirás, el protocolo de Kioto. Y ese protocolo, digamos que fija unos estándares muy específicos respecto a las emisiones de dióxido de carbono y de partículas contaminantes. Colombia lo aceptó y lo ratificó según lo que he leído, y más o menos por ahí en el 82 expidió un decreto que estuvo vigente durante unos años, donde se decía que pues no se debían exceder ciertas cantidades de dióxido de carbono, de gas metano, de óxido nitroso, bueno, y de otros tantos gases contaminantes. Eso fue evolucionando hasta llegar a la resolución que te acabo de nombrar, donde fija unos estándares de producción de dióxido de carbono para los cementerios que de lógica están desbordados, más ahora con la situación del país. Y sumado a esto, pues también he encontrado, como te cuento, en entrevista con muchas personas que la mayoría terminan pagando costos adicionales a lo que crearon inicialmente. Entonces aquí encontramos, para resumir, tres cosas. La primera, que es necesario verificar el tema y regularlo en materia ambiental para, digamos, minimizar el impacto que puede tener a futuro o definitivamente buscar otra solución. La segunda es que se regule en materia de beneficios y prestación de servicios, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre y cuánto le va a costar a la persona esas diligencias posteriores. Y la tercera también, ¿por qué no? Digamos, hacer un llamado a, a la progresión, diría yo, al pensamiento liberal por encima de las creencias y la idiosincrasia religiosa, para que en el futuro pues se tomen mejores decisiones con todas las personas que vamos a dar ese paso, que todos tenemos que morir. Pero entonces el hecho de que desaparezcamos del planeta de espíritu y de mente no quiere decir que lo hagamos corporal, porque ahí sigue nuestro cuerpo haciendo algo en el planeta, bueno o malo. Entonces creo que hay que crear conciencia sobre eso, profe. Bueno, me parece interesante que hayas conversado con personas, que les hayas, pues, y que esas personas te hayan contado su punto de vista respecto del tema que nos ocupa para esta investigación o para esta propuesta de investigación. Yo, bueno, en cuanto al tema de emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono y de metano y no sé qué,
habría que analizar si dentro del protocolo de Kioto se habla de los muertos como, o de los cementerios o de las funerarias, sí, de estos lugares como productores de gas metano o si solamente se habla de los contaminantes como las fábricas o los buses o el transporte urbano, el transporte en general. Eso por un lado. Sí, Colombia lo firmó, lo ratificó, es decir, que está obligado a cumplir con unas emisiones de gases o con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el cambio climático en el mundo. Otra cosa es que, bueno, con la pandemia del COVID-19 creo que es un proceso que se ha ido acelerando, es un proceso que ha tenido que irse acelerando y es el de las cremaciones, porque las personas que mueren por COVID-19, las personas que inmediatamente las creman, no tengo entendido y por lo que conozco de casos de familiares y amigos que han vivido pues este tema del COVID, sé que las personas que mueren por COVID inmediatamente son cremadas y pues no hay posibilidad ni siquiera de hacerles un funeral porque no las dejan ver de sus familiares porque pueden ser eh, transmisoras del virus. Entonces creo que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es precisamente eso, precisamente enseñarnos pues que el COVID o que esta pandemia no respeta ni siquiera los ritos religiosos, que era algo de lo que muchas personas al principio de la misma se quejaban, ¿no? Hay que seguir leyendo, me parece muy grave y creo que ahí vamos a tener una falla dentro de tu proceso de investigación y es que no hay legislación en Colombia sobre ese tema, es decir, parece ser que en Colombia no se ha dicho mucho sobre ese tema, así que esta investigación va a terminar siendo una investigación meramente exploratoria que evidentemente va a abrir paso a otras investigaciones sobre el tema, pero entonces me preocupa que no vamos a tener como de pronto mucha información para realizar un proceso de lectura y análisis previo lo suficientemente fuerte en este aspecto, ¿no? Pero pues es algo que vamos a ir analizando. Hoy vamos a hablar sobre el tema de investigación y vamos a abordar como esa elección o ese proceso. Tú ya tienes la idea como tal, esto que hemos estado hablando, que tú me has estado contando, es la idea de investigación como tal, pero nos hace falta que ya aterricemos esa gran idea en un tema de investigación. Entonces, pues la idea es que hoy abordemos eso en esta sesión de clase y es que abordemos los aspectos más relevantes en torno a la elección y a la definición del tema de investigación, que es el primer aspecto clave a la hora de formular pues nuestras investigaciones. Entonces eso es lo que quiero que logremos en la sesión de clase de la noche de hoy. ¿Cómo elegir o por qué elegir el tema de investigación? Y es que elegir el tema de investigación es uno de los momentos clave de nuestro proceso de investigación y es mucho más difícil de lo que parece, porque a nosotros nos gustan muchísimos temas, tenemos interés sobre muchísimos temas, no solamente de nuestra profesión, tenemos interés en temas de política, de economía, de cultura, de deportes, y quisiéramos investigar sobre todos esos temas, pero es un poco difícil lograr eh, enfocarnos en un solo tema. Esta es la etapa más creativa de todo el proceso de investigación, porque aquí es donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, y podemos lograr o podemos hacer que nuestros intereses se fijen o vayan en la misma línea que nuestra profesión. Pero muchas veces disponemos de poco tiempo para poder elegir nuestro tema de investigación. Muchas veces, y como sucede con las clases de metodología de la investigación o los seminarios de investigación, como los llaman en algunas universidades, el profesor, y tú lo estás viviendo en este momento, pues al ser un curso de 6 semanas, yo desde el primer momento te presioné y te dije, tenemos que empezar a buscar un tema que nos interese para desarrollar nuestras investigaciones. Entonces, como disponemos de poco tiempo para desarrollar nuestras investigaciones, pues el investigador
se ve como abocado a seleccionarlo sin preparar bien el terreno. ¿Qué es preparar bien el terreno? Preparar bien el terreno es precisamente todo esto que tú estás haciendo, como consultarlo con alguien antes, comentárselo a alguien para que te cuente su punto de vista, leerlo, poderlo seleccionar de una manera tranquila. Entonces, para elegir el tema de investigación conviene que fijemos unas prioridades que van en torno a qué es lo que me interesa a mí, cómo eso que me interesa a mí puede realmente ser un tema de investigación y cómo eso que me interesa a mí puede además ir en línea con lo que yo estudio, con mi profesión, con mi campo de experticia. No podemos, yo como internacionalista no puedo ir a hacer una investigación sobre cómo va a llegar Elon Musk a la luna, porque no tengo ni idea ni de física, ni de gravedad, ni de ingeniería aeroespacial, ni de nada. Más bien mi investigación podría ir relacionada en cuál es el impacto en el sistema internacional o en las relaciones, en la carrera a la luna entre las grandes potencias, que la llegada de un particular, llámese Elon Musk, llámese Jeff Bezos, va a tener en las relaciones interestatales, cómo Estados Unidos se puede proyectar al alza en la carrera por el espacio si empieza a llevar particulares a la luna. Y eso de una u otra manera llena mi interés de investigación y además va en línea con mi profesión, con lo que yo sé, con la experticia que he adquirido en el campo profesional. Y eso es supremamente importante en este momento. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder elegir nuestro tema de investigación? En primer lugar, hay que realizarnos una serie de preguntas sobre nuestras primeras ideas. ¿Qué fue lo que tú hiciste la semana pasada conmigo cuando me hablabas de que si yo sabía que era una cremación y que si yo sabía que era los otros términos que ya no me acuerdo cuáles son? Pero estas preguntas, o sea, en esta fase del orden de las preguntas no es importante. Tú me puedes preguntar, profesora, para usted, ¿qué es la muerte? Y yo le respondo, o profesora, ¿usted sabe qué es una cremación? Y yo te respondo, pero hay que cuidar la forma en la que las formulamos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundirnos nosotros mismos como investigadores al confundir a nuestro interlocutor si no sabemos formular bien las preguntas. Entonces estas preguntas se deben pulir muy bien y que determinemos qué queremos decir exactamente con cada una de estas preguntas. En segundo lugar, pues elegir ya el tema de investigación, que es lo que después de este momento, después de esta sesión de clase y durante tu sesión de trabajo independiente vas a hacer. Y en tercer lugar, y teniendo en cuenta el tiempo del que dispones, que en este caso no es mucho, porque solamente tenemos ya en este momento, esta es nuestra segunda semana de clase, nos quedan 4 semanas de clase, y tus posibilidades para abordar el tema, por eso te decía que me preocupaba que de pronto no hubiese mucha literatura al respecto, pues hay que establecer los límites de la investigación. Los límites de la investigación se resuelven o los definimos cuando nos respondemos a nosotros mismos como investigadores esta pregunta y es, ¿qué queremos saber? Entonces, a la hora de elegir el tema, debemos elegir un tema que sea concreto y que sea accesible, sobre el que podamos encontrar la bibliografía suficiente y que sea verídica para que podamos recoger datos de interés. Como ya te lo dije, creo que tu investigación va a ser una investigación experimental, una investigación donde no vamos a encontrar mucha bibliografía y donde no vamos a encontrar muchos datos. Entonces va a ser como una investigación muy exploratoria, donde demos como los primeros acercamientos a ese tema de investigación. Pero además, el tema de investigación o la temática de investigación que tú escojas debe ser una temática con la que puedas contar con una ayuda efectiva. Es decir, que puedas recurrir a alguien cuando empieces a investigar, a alguien que sepa del tema, a alguien que conozca el tema. Entonces, si tú conoces a alguien que venda servicios funerarios, este es el momento para que lo llames y le digas, oye, necesito que me ayudes con este tema. Y además, el tema de investigación debe ser de interés para ti, porque siempre, siempre es importante que tú sientas curiosidad con lo que vas a estudiar y que ese tema te motive para que así puedas sacar lo mejor de ti y puedas abordar y afrontar los inconvenientes que se te van a presentar en la investigación. Porque ahora a mí investigar no es fácil. Investigar es un proceso largo. Investigar es un proceso donde vamos a tener muchos problemas porque no encontramos la información o porque la gente no nos quiere colaborar con la recolección de los datos
o porque la comunidad científica en general cuando conoce nuestros temas nos va a decir, pero es que su tema no sirve, su tema no aporta al derecho o su tema no aporta a las relaciones internacionales y nosotros debemos saber enfrentar esos inconvenientes, nosotros debemos saber enfrentar esas trabas que se nos pone para sacar adelante nuestro tema. Entonces, aquí la primera pregunta que te voy a hacer y que te voy a dar 2 minutos para que la resuelvas en tu mente y me la cuentes. ¿Tú estás 100% seguro hoy, siendo miércoles 16 de junio, que tú quieres abordar ese tema? Medítalo y en 2 minutos me cuentas. Listo. Listo. Entonces, después de esta reflexión, ¿qué me dices? ¿Estás 100% seguro que quieres seguir adelante con este tema? ¿Que realmente este tema te motiva, te interesa y sientes curiosidad por él? Sí, profe, definitivamente sigo adelante con el tema. Entonces, ya después de elegido el tema y de elegida la temática de investigación, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cómo determinar qué es exactamente lo que queremos saber de nuestro tema de investigación? Primero, tenemos que contextualizarlo, si lo vamos a hacer a nivel local, regional, nacional o internacional. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir de una u otra manera experimentar o diseñar nuestra técnica de estudio, nuestra población objetivo de análisis. Tenemos que mirar cuál es el impacto social de ese tema a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel tecnológico, político, económico, religioso. Y tenemos que determinar una línea temporal de cuándo a cuándo ocurren o ocurrieron los hechos que van a investigar o qué periodo de tiempo vamos a investigar. Por ejemplo, lo podemos hacer durante los servicios funerarios que se han pagado y que de pronto no se han podido usar por todo el tema de las personas que han muerto durante la pandemia o bueno, no sé, ya ahí eso depende de tu experticia y de tu interés como investigador. Una vez elegido ese tema de investigación, es importante que, aunque sea de manera provisional, y eso ya te lo había yo dicho y te lo había pedido la semana pasada, empieces a escribir por escrito, vale la redundancia, hoy estoy un poco elevada. No solamente el tema, no solamente la pregunta que te quieres hacer y que quieres responder en esa investigación, sino también de qué manera la vas a responder, es decir, ¿qué crees tú que debes hacer para responder ese tema? Y esa es la primera tarea que tienes para el próximo martes. Para el próximo martes yo te voy a dar un espacio para que aquí proyectes en la pantalla lo que has escrito, lo que has redactado, es decir, esa pregunta o ese tema, esa pregunta que tú te quieres responder y que me cuentes cómo la vas a responder. No, pues voy a entrevistar o voy a eh, analizar o voy a hacer un grupo focal, lo que quieras hacer. ¿Para qué? Para que empecemos a darle forma a esta propuesta de investigación. Esta propuesta la vamos a formular entre los dos, así que, pero pues tú vas a hacer la mayor parte del trabajo y es que vas a poner en el papel todo lo que ya has dicho, todo lo que dijiste el miércoles pasado, todo lo que dijiste hoy. 8 consejos que te voy a dar para que elijas bien tu tema de investigación o para que, ya que lo elegiste, pues lo apliques. El primero es que además de este tema que tienes y que ya decidiste que es con el que te vas, tengas una lista de posibles temas. ¿Para qué? Para que pues no te limites a lo que te tocó investigar, sino que si vemos en el camino que definitivamente esto no se pudo, pues tengamos un plan B. Segundo, que revises los antecedentes, es decir, lo que ya se ha dicho sobre ese tema, lo que se ha investigado sobre ese tema, y si no se ha investigado nada, y si no se ha dicho nada, que lo tengamos lo suficientemente claro para qué, para que así podamos empezar a determinar si de verdad seguimos con este tema o nos toca irnos con otro tema porque no nos va a llevar a buen puerto. Que sea un tema que esté acorde a tus fortalezas y a tus debilidades, es decir, que tú tengas claro
que lo puedes hacer y qué puedes hacer y qué no puedes hacer de este tema de investigación para que pues podamos hacer la mejor investigación posible. Otra cosa supremamente importante y que también quiero que tengas para el martes es que delimitemos el tema. Es decir, lo vamos a hacer a nivel internacional, a nivel de todo Colombia, a nivel solo de Bogotá, y si es solo de Bogotá, de qué localidades de Bogotá o de qué localidad de Bogotá, donde realmente podamos formular un buen estudio, si es que quieres seguir con este tema para tu proceso de seminario de investigación 2. Que tengas mucho tiempo disponible. Yo sé que tú trabajas, que tienes otros compromisos, pero pues que puedas sacarle el tiempo a esta investigación y a este proceso, más allá de las 2 horas que yo te doy de trabajo independiente una vez terminemos la clase. Otra cosa, y es que el tema que tú elijas debe representar un aporte para tu carrera. ¿Cómo aportamos con ese tema de investigación al derecho? Y esa es una pregunta que me vas a responder ahorita más adelante. Este tema no debe limitar tus estudios posteriores, es decir, este tema que tú escojas no debe concluir en una investigación y ya, sino que debe dar paso a nuevas investigaciones, a nuevas preguntas, a nuevos cuestionamientos. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar el camino de la investigación, para que le puedas coger amor a la investigación y puedas de esta manera seguir por este camino y construir nuevo conocimiento con él. Entonces, en la práctica, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, ¿cómo hay que hacer todo esto? Porque parece bastante complicado, pero realmente es muy sencillo. Entonces vamos a ver este pequeño clip, a ver cómo en la práctica podemos ir haciendo todo eso. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Espero que muy bien. Les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el segundo video de una serie de tutoriales donde les explicaré paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les mostraré cómo elegir y delimitar el tema de investigación. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, en la descripción te dejo el link de mi video anterior. Para elegir un tema de investigación, se debe tomar en cuenta el gusto o interés que tienen por el tema, pues esto hará que en la mayoría de los casos no renuncies a él y cambies constantemente de tema. Asimismo, debes considerar que el tema de investigación debe poseer al menos 4 características. 1. Que sea viable. ¿Qué quiere decir esto? Que haya suficientes fuentes de información accesibles para realizar tu trabajo. Las fuentes de información más importantes son los libros, las revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Debes considerar eso para elaborar tu trabajo y no tengas problemas a la hora de redactar. 2. Que sea novedoso. ¿Qué significa esto? Que sea un tema que actualmente sea susceptible o emergente en este caso dentro de tu disciplina para elaborarlo. Para lo cual te puedes apoyar en muchas ocasiones de lecturas previas o de asesoría por parte de tus profesores. 3. Que sea original. El que sea original no significa que todo el trabajo sea, digamos, desarrollado desde cero. Siempre debes de partir de otras fuentes documentales básicamente. Pero sí, la originalidad recae sobre todo en la población a la que tú vayas a estudiar y en los instrumentos que vayas a aplicar, ya seas técnicas como la entrevista, encuesta, focus group, etc. Y número 4, el beneficio social. El beneficio social consiste en que tu trabajo debe tener algún beneficio a tu comunidad, a la sociedad en la que te estés desarrollando. Y bueno, ¿cómo debe ser ese beneficio? Eso lo vas a explicar a lo largo del trabajo. Bueno, aquí para ejemplificar cómo elegir y delimitar el tema y que les puede ayudar muchísimo, es precisamente estos pequeños elementos que acabo de señalarles a continuación, que es el tema, la problemática, población de estudio, lugar de estudio, duración de la investigación y el título del trabajo. En mi video anterior les explicaba que no hay que confundir el tema con la problemática y con el título del trabajo, a pesar de que exista una relación entre ellos. Yo lo que voy a hacer es ejemplificar con un tema
para que podamos ir desarrollando todos los demás puntos. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué tema es el que me gusta o me gustaría trabajar. Yo aquí voy a poner un ejemplo, como el caso del bullying y las estrategias de prevención. Si se dan cuenta, ese es el tema que voy a trabajar, no es el título de mi trabajo, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo voy a trabajar el bullying y las estrategias de prevención que se utilizan en las escuelas. Ahora bien, la problemática lo voy a tratar de sintetizar porque finalmente este es un ejercicio de síntesis. ¿Cuál es la problemática que se presenta a nivel general y en particular en donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación? Lo que yo voy a poner aquí es que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Bueno, si se dan cuenta, la problemática yo la sinteticé prácticamente en una sola línea. Ustedes van a decir, no, pero es que a mí me piden 2 o 3 cuartillas de problemática. Eso ya será el siguiente apartado, que es el planteamiento del problema. Ahí vamos a desarrollar precisamente toda esta problemática. La población de estudio. Aquí hay que pensar cuál es la población de estudio que vamos precisamente a atacar en nuestro trabajo, que vamos a estudiar en su trabajo. En este caso, lo que voy a poner es que vamos a trabajar con docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de la preparatoria. Voy a inventar aquí un nombre, José Martí, turno matutino. Ustedes deben tener claramente determinado cuando estén realizando su proyecto de investigación, bueno, cuál será su población de estudio. En este caso son los docentes y alumnos de este grupo específicamente. ¿Cuál va a ser el lugar de estudio? Vamos a poner la ciudad de Puebla. ¿Cuánto va a durar la investigación? Aquí ya depende del tiempo en que la universidad o la institución donde estén realizando la investigación pues les dé para elaborarla. En este caso vamos a poner que vamos a demorar 1 año realizando la investigación. Y el título del trabajo, vean, ya cuando lleguemos a estos puntos ya tendremos delimitado varios aspectos. Esto nos va a permitir elaborar el título del trabajo. El título del trabajo debe decir qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuál es nuestra población de estudio y dónde vamos a estudiarlo. Entonces nuestro título tentativo, considerando estos elementos que ya los tenemos acá arriba, pues sería más o menos así. Bullying y estrategias de prevención, que fue nuestro tema, si se dan cuenta. Pero vamos a agregar el lugar donde lo vamos a hacer y la ciudad. Más adelante vamos a desarrollar en la población de estudio, bueno, cuál será nuestra muestra, etcétera. Pero básicamente así nos quedaría este ejemplo, que le modificamos en la escuela José Martí, le ponemos comillas, y así es como quedaría ya nuestro título del trabajo, nuestro tema y nuestra problemática, la cual vamos a desarrollar en el siguiente video, cómo se elabora el planteamiento del problema y posteriormente las preguntas de investigación. Bueno, queridos educandos, espero les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad este video. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta la próxima. Uno de los aspectos más importantes, y creo que te puedes basar en este
en este formato que nos muestran en el video para que presentes lo que te he pedido que presentes el próximo martes. El objetivo es que ya pues con todo esto que hemos visto en estas 3 sesiones en las que nos hemos encontrado, pues puedas apoyarte en él. De todas maneras, para la semana que viene en el campus está la lectura del capítulo 3 del libro de Roberto Hernández Sampieri de Metodología de la Investigación. Entonces, pues también te puedes apoyar en ese capítulo de Hernández Sampieri para que abordemos toda esta temática. Ahora bien, una de las cosas dentro de los consejos que te di para elegir nuestro tema de investigación es el aporte que este tema o que esta futura investigación hace o haga a nuestro campo de estudio, a nuestra disciplina de estudio. Por ejemplo, yo, y creo que te lo conté la semana pasada, estoy haciendo una investigación sobre el rol que las prácticas de cooperación internacional para el desarrollo tienen en el proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia, entendiendo que es a través de la cooperación internacional para el desarrollo como se pueden conseguir la mayor cantidad de recursos para efectuar proyectos y programas no solamente de reincorporación o de reinserción de excombatientes a la vida civil, sino programas que les permitan a las víctimas salir adelante después de el oprobio que vivieron en la guerra. Y esto es un aporte fundamental a mi campo de estudio, a las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta de diplomacia o una herramienta de poder blando en relaciones internacionales para lograr los objetivos de un Estado nacional. En este caso, el objetivo primario del Estado colombiano debería ser, pero pues eso también es un tema de discusión, la consecución de una paz estable y duradera en Colombia. Entonces, te voy a dar unos minutos, 5 minutos, como siempre, en nuestras pausas activas de pensamiento, para que tú reflexiones, y creo que ya lo debes tener claro, pero para que organices tus ideas y me cuentes cómo ese tema de investigación que tú tienes hoy aporta al derecho. Bueno, como esto no es un proceso que vayas a hacer solo, sino que como te he dicho, lo vas a hacer conmigo, vamos a trabajar colaborativamente. Yo ya te conté cómo mi investigación aporta a las relaciones internacionales. Ahora, cuéntame tú cómo esa idea de investigación que tienes, ese tema de investigación que tienes, aporta al derecho. Bien, profe. La preparación que me brinda la universidad como persona y como profesional está encaminada a que en un futuro no muy lejano yo defienda y promueva los derechos de las personas. Y esos derechos deben defenderse de manera integral, es decir, que debo garantizarle a las personas la ejecución de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos, todos los que trae nuestra Constitución y también los del bloque de constitucionalidad. En ese orden de ideas, es menester que yo esté en favor de aquellos a quienes se engaña o se les brinda una información incompleta o errada o tal vez confusa cuando se les expide una póliza exequial y tal vez lo único que se les está brindando es simplemente un ataúd. Pero las empresas, las aseguradoras exequiales se aprovechan a veces, digamos, de la inocencia, el desconocimiento de las personas o el temor a hablar de eso. Y pues simplemente le dicen que es un plan integral. Al decir integral, la persona supone que le va a cubrir todo, pero no es así. Es más, tú puedes encontrar ahora muy recientemente ahí que la Superintendencia de Industria y Comercio hace 8 días formuló pliego de cargos creo que a 40 funerarias de Bogotá. No, de Bogotá, no, de Colombia. Puesto que incurren en este tipo de situaciones. Así que mi deber como abogado sería intervenir en favor de estas personas, de estos tomadores de esas pólizas, para que
se les garantice lo que se les prometa en debida forma y que ellos sean conscientes de qué deben y qué no deben pagar. Y pues que en determinado momento también esto sirva como un precedente para que otras personas no caigan en este tipo de engaños. También me parece que es muy bueno para mi formación como abogado porque teniendo este tipo de experiencia voy a poder enseñar, voy a poder hacer academia con este tema, que pues no es muy explorado, como te decía hace un rato, pero que a mí sí me parece interesante. Eso sería, profe. Interesante. Y eso también te puede dar una luz, pues teniendo en cuenta cómo sea o, no, o cómo sea tu proyecto de vida, una luz para que también tú te digas a ti mismo o explores en qué campo del derecho te gustaría especializarte y ejercer eh, una vez culmines tus estudios de pregrado, ¿no? Entonces es muy importante. Creo que tienes claro, Abraham, la importancia que tiene que nuestro tema de investigación contribuya no solamente a que hagamos un artículo, un paper o a que en la universidad obtengamos una calificación, sino que esto vaya ligado de la mano con nuestro rol, no solamente como profesionales en el derecho, sino como ciudadanos que debemos eh, ayudar a construir ciudadanía en torno a aquellos temas que nos interesan. Y me gusta esa parte pues, de que te permite, tu tema de investigación te permitirá hacer academia en torno a esta temática, porque también es muy importante y también es parte de tu vocación, según recuerdo me habías comentado la semana pasada, tú tienes otra profesión y es que eres profe de educación física, licenciado en educación física. Entonces, estás combinando como tus dos profesiones, la pedagogía y el derecho, pues, para contribuir a la construcción de ciudadanía. No sé si hasta aquí esté todo claro, si tengas alguna pregunta, alguna duda. No, profe, está claro. Ya también tomé nota de lo que exponían en el video como un insumo para el trabajo que se viene. Igual la presentación ya está en el campus y dentro de un ratico va a estar la grabación por si quieres volver a revisarla pues cuando estés haciendo el trabajo. Ahora bien, reflexionemos, tomémonos 2 minutos, 3 minutitos para que pienses en estas dos preguntas. ¿Qué consideras tú que es lo más importante a la hora de elegir un tema de investigación? ¿Consideras que es más importante, por ejemplo, que haya mucha información sobre el tema o que no haya nada de información sobre el tema o que sea un tema que me guste y ya? ¿Y cuál de los 8 consejos que te expuse, que te di hace un ratito consideras que es más importante? Entonces, tómate 2 minutos y reflexionamos para ir dando cierre a esta primera parte de la clase. Vale, profe. Listo, entonces, ¿qué consideras tú que es lo más importante a la hora de elegir un tema de investigación? Yo diría que inicialmente que me guste, que me llame bastante la atención, como ya lo mencionaste hace un rato, y que tenga un impacto positivo en la sociedad, que haya o no haya referencias bibliográficas o antecedentes escritos al respecto, no, a mí no me preocupa porque entre menos información ya exista, pues más campo de acción voy a tener yo para investigar porque es la oportunidad que tengo para abrir puertas que estaban antes cerradas y yo tengo la llave para abrirlas. Ahí sería eso. Y en la segunda pregunta, ¿cuál de los 8 consejos antes expuestos has seguido para elegir tu tema de investigación? Yo creo que la casilla que hablaba que el que aporta a mi carrera o a mi proceso de formación. Porque como ya te lo dije, pues yo estoy muy encaminado y tengo claro que me estoy formando para defender los derechos de alguien. Y en ese sentido, pues creo que este tema tiene mucho que ver con eso porque nadie
no conozco de personas, amigos que tengo, muchos abogados, y se interesen por un tema como estos, porque hoy día uno se interesa más por aquello que dé más dinero. Muchos de mis compañeros de la universidad, ahorita en Derecho, mm, dicen o les preguntan a los profesores, profe, ¿usted qué aconseja en qué nos especializamos? ¿En qué es lo que más da plata? Y, y pues yo, digamos que no suelo hacer esa pregunta porque yo creo que me voy a especializar, a mí me gusta mucho el penal y me voy a especializar en eso porque me gusta. Que me dé o no me dé dinero, que eso va a depender es de mí, no de la carrera, ni de la universidad de la cual egresé, ni del título, ni de la cantidad de especializaciones que tenga, sino que eso va a depender es de mí. Si yo soy buen abogado, puede ser que sea civil, laboral, administrativista, lo que sea, pero eso va a depender es de mí. Entonces, creo que sí, la casilla, una de las 8 casillas es la que representa un aporte a mi carrera, me parece la más importante de esas 8. Bueno, me gusta lo que dices que en cuanto al primer punto que lo más importante a la hora de elegir un tema de investigación es, bueno, primero que te gusta, porque si no te gusta, pues muy mal porque no vamos a llegar a ningún Pereira con esta investigación. Pero sobre todo ese punto en el que dices que pueda aportar a la sociedad con este tema o a través de este tema, porque esa es la impronta de un gran colombiano. Un gran colombiano más que un buen profesional es un buen ciudadano. Y eso quiere decir que tus profesores están haciendo o han hecho eco tus profesores han hecho eco y te han generado esa espinita y esa semillita de querer ayudar a la sociedad. Entonces me parece maravilloso. Y bueno, ¿cuál de los 8 consejos expuestos? Yo creo que de los 8 que todos son muy buenos, pero el principal es que lo que investiguemos tenga relación con nuestra carrera porque de una u otra manera eso es lo que nos va a permitir también destacarnos en el campo profesional. Y qué bueno que no decidas especializarte por plata, sino por pasión. Esos son los mejores abogados o los mejores profesionales, los que estudian lo que estudian por pasión. Una semana más aquí compartiendo experiencias, compartiendo esta charla sobre investigación, Abraham, y me parece que vamos por buen camino. Me parece que ya con esto, bueno, la primera tarea que tienes y la tarea que tienes para el martes, que es la de esa formulación del tema de investigación, sé que la vas a sacar adelante. Pues la idea es que también prepares la lectura que te dije que está en el campus, que es la de Roberto Hernández Sampieri, el capítulo 3, porque la siguiente semana vamos a hablar de cómo plantear el problema de investigación y lo vamos a hacer así, de esta misma manera. Tú vas a presentar pues en la primera parte de la clase ese cuadrito o ese documento que te pedí con la definición del tema de investigación y a partir de ahí vamos a enfocarnos en, bueno, ya tenemos nuestro tema, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo le contamos al mundo cuál es el problema que queremos investigar y al que queremos dar una solución? También lo vamos a hacer así, muy charlado y también con videos y con ayudas didácticas que nos muestren en la práctica cómo se hace. Entonces yo te deseo un feliz resto de semana, un feliz fin de semana. Aprovecha este tiempo que tienes, que es larguito, para que prepares, para que leas, para que escribas, borres, vuelvas a escribir. La clave de todo buen proceso de investigación, y este es el último consejo que te doy por la clase de hoy, es que todo es a prueba y error, todo es ensayo y error. Entonces escribe, borra, lee, vuelve a escribir, vuelve a borrar, vuelve a leer, que así te va a salir perfecto. Abraham, yo te dejo por el día de hoy, que vayas a leer, a continuar investigando sobre este tema y nosotros nos vemos el próximo martes. Vale, profe, genial. Te agradezco. Feliz noche. Igual, en un ratito ya va a estar subida la grabación para que si quieres volver a ella, que siempre a veces es importante un poco retomar lo que se ha conversado en clase, lo puedas hacer. Dale, gracias. Chao. Chao, profe.